Hola gente, al hablar tus. De verdad estuve pensando muchísimo tiempo respecto a hacer este video. Las reseñas o análisis de videojuegos abundan y es complicado hablar de algo tan tocado como vienen a ser los clásicos de nuestro querido medio. Pero con el remake de Final Fantasy VII a la vuelta de la esquina, y siendo como es uno de mis juegos favoritos, decidí que ponerme a divagar al respecto con un poquito de fundamento teórico sería un buen lugar para empezar. Así que sin mucho más que agregar, comencemos con el tema que nos atañe. ¿Qué es un clásico? Si vamos a la definición de San Google, que todo lo sabe, pues la primera indicación que nos da es la próxima fecha del Real Madrid contra el Barcelona. Y aunque yo aprecio, al igual que todos los gamers, los deportes exigen gran cantidad de disciplina y esfuerzo físico, me parece que esa no es la definición que estamos buscando para el tema de esta ocasión. Un clásico es la definición más básica del concepto y, según la otra fuente principal del conocimiento en internet, Wikipedia, es aquello digno de ser imitado. Y creo que sobre todo en videojuegos esa es una definición sumamente apropiada. El término clásico aplica no solo a una obra que se considera superior o más cercana a lo perfecto, sino a una obra cuya producción y significancia trasciende al punto de que otras obras la toman como punto de referencia. Una obra clásica es observada, estudiada y tomada como base para construir en torno a lo que ella misma inició. Entonces debemos pasar a una nueva pregunta. ¿Se puede hablar de clásicos en el mundo de los videojuegos? La respuesta corta es sí, se puede. La respuesta larga es... pues bueno, es bastante larga y ocuparía muchísimo espacio de debate y divagación, por lo que lo resumiré. Los videojuegos, en mi humilde opinión y la de muchos más, son una nueva forma de arte. Sí, muchos videojuegos son sucias tácticas comerciales y al final la industria es un negocio como todo en este terrible y vacío mundo capitalista. Pero el cine, la cultura y sobre todo la literatura también son medios artísticos plagados de obras vacías y materialistas que solo buscan exprimir nuestros bolsillos contra más insulsas y espectáculo barato. Y hey, ¿quién soy yo para juzgar? De algo se tiene que vivir en este mundo y si de paso me entretienes, pues mejor para todos. Así que ya tenemos la base. Los videojuegos son arte, y el arte tiene géneros: acción, drama, romance, misterio. Solo que en el caso de nuestro querido medio, estos géneros están divididos por aquel elemento que lo hace único: la jugabilidad. First person shooters, plataformeros, juegos de puzzles, walking simulators, novelas visuales y por supuesto, RPGs. Y cada uno de estos géneros tiene sus propios clásicos. Los juegos de disparos existían desde los inicios de la historia de los videojuegos, pero no fue hasta Doom y sus muchísimos clones que se popularizó el término First Person Shooter. Y aún a día de hoy hay clásicos modernos creando nuevos géneros, como el nacido hace poco Souls-like, nacido a partir de la famosísima y exitosísima saga Dark Souls. Pero a ver, que llevo ya un rato divagando y aún no llego al tema principal. Todos los géneros tienen clásicos, juegos que tomaron una fórmula y la transformaron hasta crear algo único y trascendente, y los RPG no son una excepción. Para los menos familiarizados con el término, un RPG o Role-Playing Game es un tipo de juego que te pone en el control de un personaje, por lo general muy personalizable, cuyo nombre, comportamiento y estadísticas dependen casi por completo del jugador, y te da una misión, la cual tendrás que cumplir viajando por un mundo bastante abierto, subiendo de nivel, aumentando tus habilidades y combatiendo enemigos. Estos combates eran generalmente por turnos y dependían en gran parte de la estrategia y tu gestión de recursos. En Japón el género siempre tuvo mayor aceptación que en el mercado occidental, y es natural que fuera la cuna de muchísimas obras aclamadas hasta el día de hoy en el mundo de los RPGs. De hecho, a partir de esto fue que nació el término JRPG, es decir, RPG hecho en Japón. ¿Cuántas veces he dicho RPG? Se me va a pegar la palabra y no voy a poder decirlo bien. Como sea. Uno de los primeros exitosos RPG que golpeó con fuerza tanto el mercado oriental como el occidental fue un título creado por una desarrolladora que estaba pasando por una crisis financiera bastante dura. Un famoso mito de la historia de los videojuegos es que Squaresoft, aquella mentada desarrolladora, tenía presupuesto para un último juego, una última fantasía, y así nació Final Fantasy, lanzado originalmente para el Nintendo Entertainment System o NES en 1990. En un poético giro de los acontecimientos, Final Fantasy se volvió un éxito y una de las sagas más exitosas y longevas de la historia de los videojuegos. Saltemos en el tiempo, exactamente 4 años después. Los videojuegos habían evolucionado de forma absurdamente rápida, los gráficos entre sí ya eran una realidad, y Square estaba trabajando en un nuevo proyecto para la Super Nintendo. El título se llamaba simplemente Final Fantasy VII, y estaba siendo desarrollado originalmente como otro juego en 2 dimensiones, justo después de acabar con otro de los clasicazos de la consola, Final Fantasy VI. Sí. No eran muy originales con los nombres. Oye, ya terminamos el Final Fantasy VI. ¿Cómo llamamos al siguiente? ¿Sabes contar? Sí, pues eso. El tema es que había otro proyecto en desarrollo. Un proyecto que luego sería conocido como Chrono Trigger. Otro juegazo. Ya hablaremos de esa joyita en otra ocasión. Cuando Chrono Trigger adquirió suficiente importancia, el proyecto de Final Fantasy VII fue abandonado temporalmente, y mucho de su concepto original fue guardado para otros juegos, como Parasite Eve y el siguiente juego de la saga que fue nombrado con la misma creatividad que los otros 7, Final Fantasy VIII. El asunto es que cuando finalmente volvieron al desarrollo, a finales del 95 se dieron cuenta de que la Nintendo 64, a la cual finalmente decidieron trasladar el proyecto, simplemente no tenía la capacidad técnica para mover el juego. Ni siquiera la expansión, el Nintendo 64 DD, DD, DD o DD, 64 DD,
Era capaz de albergar semejante cantidad de contenido. Esto llevó a lo que todos sabemos. Square le hizo el feo a Nintendo y se fue con su nuevo mejor amigo Sony y su flamante PlayStation. El juego fue lanzado originalmente para esta consola, la PlayStation, en 1997, y más tarde para Windows PC en 1998. La campaña publicitaria del juego fue colosal, algo que no se había visto nunca antes para un juego. El presupuesto para el juego también fue algo increíble para la época, 45 millones de dólares estadounidenses, que ajustado a inflación actualmente son 65 millones más o menos. Para los proyectos AAA actuales eso puede no parecer demasiado, pero para esa época era una absoluta burrada. La pregunta es, ¿sirvió de algo una inversión así de grande? ¿Sí sirvió? Final Fantasy VII es, aún a día de hoy, uno de los juegos mejor vendidos de toda la compañía, si no el mejor, y es el más aclamado por la crítica. Es considerado por muchísimos medios y prensa profesional como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, acompañando en esta posición al mismísimo The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Final Fantasy VII tiene uno de los protagonistas más reconocidos de la historia de los videojuegos. El juego tuvo spin-off, mares, precuelas, cameos en otros juegos, una película, se volvió un ícono de la cultura pop, y este mismo año saldrá la primera parte del muy anticipado y esperado remake, que ha creado tantísimo hype que seguramente será un evento memorable para todos los videojugadores. ¿Cómo diablos un juego proveniente de una saga famosa por esos monitos que agitaban sus armas de forma chistosa y por esperar mucho para pegar, se volvió un clásico de los videojuegos y un estandarte a nivel mundial? Bueno, eso es lo que vamos a responder. Sí, por fin llegamos a la parte del video en la que hablo de lo que se supone que tenía que hablar. Sí, perdón. Final Fantasy VII está ambientado en un planeta bastante similar a la Tierra, donde la humanidad ha encontrado un modo de transformar la corriente vital del planeta en energía, a través de las centrales Mako. Esto ya son varios conceptos importantes de una vez, pero vamos por partes. La corriente vital en el mundo de Final Fantasy VII es algo así como el alma del planeta, una especie de río etéreo de energía del cual proviene la vida y a la cual regresa cuando los seres vivos mueren. Lo que hacen las centrales Mako es extraer esta energía espiritual y procesarla, transformándola en Mako, que es la forma refinada y utilizable de esta energía. El Mako no solo se usa para iluminar tu casita mientras escuchas el remix lo-fi interminable para estudiar, sino que también puedes usarlo para, no sé, inyectártelo a la vena y transformarte en un super soldado, o hacerlo bolita y equipártelo para usar magia. Tiene más sentido en el juego, lo prometo. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que si usas literalmente el alma del planeta para iluminar tu casita, pues eventualmente el planeta se muere y junto con él el Wi-Fi. Eso hizo que un grupo de personas de los barrios bajos se enojara muchísimo y formara un grupo de cotorristas llamado Avalancha. Porque Avalancha, qué sé yo, Beta ya estaba ocupado supongo. El tema es que estos tipos liderados por Mr. T con una metralleta en vez de mano, deciden tomar justicia por su propia cuenta y hacer volar los reactores Mako. Aunque esto suena muy bien en la teoría, hay un pequeño problemita y es que cuando explotan cosas en lugares poblados, pues generalmente muere gente que no tenía mucho que ver. Pero nuestro buen amigo Mr. T está demasiado ocupado parodiando a Donkey Kong como para preocuparse por eso. Para cumplir su misión decidieron contratar a un mercenario, que antes formaba parte de Soldado, una organización paramilitar financiada por Shinra, la empresa a cargo de los dichosos reactores y técnicamente los dueños del mundo. Pero tú, si se parece a nuestra linda distopía corporativa actual, luego hablaremos de eso. Dicho mercenario se llama Cloud Strife, que es este chico pelo pincho con pintas de otaku y una espada más grande que él. Él es nuestro protagonista y es un chico duro, y durante gran parte de la primera misión estará intentando mostrar que es el duro más duro de toda Midgar. Ah sí, olvidé mencionarlo, la sede de Shinra y básicamente la capital de este mundo es Midgar, que es una distopía controlada por las corporaciones y las fuerzas paramilitares donde la gente rica vive literalmente en una plataforma por encima de los pobres que viven en un basurero nuevamente de forma literal. Cloud puede parecernos irritante e intensito al principio, un creído y edgy de la vida que se hace el duro para ocultar una deficiencia emocional importante, y estaremos completamente en lo correcto. El personaje de Cloud, nuestro protagonista, es una de las principales diferencias que tiene Final Fantasy VII respecto a sus predecesores. Final Fantasy I tenía al héroe de la luz, un personaje mudo y sin ninguna personalidad en el cual debíamos insertarnos y imaginar que éramos nosotros. Los que lo siguieron no eran muy diferentes, y aunque hubo algunos cambios con Cecil en el 4, un paladín oscuro atormentado por las atrocidades que hizo en nombre del rey, y Terra en el 6, una chica con amnesia que es la última humana capaz de hacer magia por su ascendencia mística, nunca hubo un juego de la franquicia que se centrase en el conflicto de sus personajes principales como lo hizo Final Fantasy VII. Todos sus personajes tienen personalidades bien establecidas y reconocibles, con sus aspiraciones, sus propios deseos y decisiones importantes para la trama que influyen de forma relevante a nuestro protagonista y a la historia principal. Además, todos ellos tienen alguna relación directa o indirecta con el antagonista principal, al cual llegaremos dentro de poco. Cloud no solo es un intensito dentro de la primera escena del juego, sino que también muestra una extraña reacción cuando está cerca de los reactores Mako. Esto nos plantea varias preguntas. ¿Cuál es la relación de Cloud con el Mako? ¿A qué se debe esa reacción? ¿Quién es realmente este niño otaku intensito? La trama nos irá ofreciendo respuestas y más preguntas a medida que vaya avanzando.
Esto nos da una sensación de que la historia de Cloud, la historia del villano principal y la historia de nuestros compañeros es una especie de rompecabezas difuso en el cual nos toca ir armando. No solo estamos deteniendo la amenaza principal de Shinra y posteriormente el villano del juego, sino que estamos armando el pasado y el cómo llegamos a este punto. De este modo la historia nos atrapa y nos hace involucrarnos con los personajes, aunque la traducción hace todo lo posible para sacarnos de esta inmersión. Sí, la traducción es horrible y se debe al uso de un programa de traducción automatizado y la revisión fue hecha sin acceso al texto original, así que sí, es un asco. Y jugarlo con una traducción hecha por fans ayuda muchísimo a la inmersión y la comprensión de la trama, así que lo recomiendo bastante. No crecen ni las plantas ni las flores, pero por alguna razón las flores... Tenemos que la trama y el apartado gráfico hacen todo lo posible para darnos la sensación de estar jugando una película, pero no cualquier película. Final Fantasy VII sería algo así como una ova de un anime de ciencia ficción, del estilo de Ghost in the Shell, que es lo que parece intentar transmitirnos con esos ambientes tecnológicos, avanzados, pero que aún así mantienen una esencia urbana contemporánea. Su ambientación es otro de los puntos que lo distancian de otros juegos. Los anteriores juegos de Final Fantasy eran alta fantasía, con castillos y demonios y dragones y hechiceros sellados más allá del tiempo-espacio y un payaso que se vuelve dios y un árbol. Eso no importa ahora. Lo importante es que Final Fantasy VII busca ser más contemporáneo. La base de los malvados no es un castillo, sino un edificio corporativo con múltiples oficinas. Los seres que la naturaleza produce para defenderse no son dragones, sino unos extraños seres mitad monstruo de Godzilla, mitad mecha llamados armas. Ya sabemos cómo de creativos son los nombres. Y el villano... El villano de Final Fantasy VII es un punto completamente aparte y que merece su propia discusión. Esta es tu última oportunidad de irte si no quieres spoilearte la trama, así que daré unos cuantos segundos para hablar de quién es nuestro principal enemigo en el juego. Sephiroth, el ángel de Unala, el elegido de Jenova, el último de los Cetra, aquel que le arrebató todo a Cloud, incluido su pasado, su presente y, si no lo detienes, su futuro también. Sephiroth es un ícono en sí mismo. Hay gente que ni siquiera conoce el juego, pero conoce a Sephiroth, y si eras un niño durante la década del 2010, seguramente tuviste de imagen de perfil en algún momento este tipo y su fabulosa cabellera plateada. Pero, ¿por qué Sephiroth es tan aclamado? Hay dos razones principales. La primera es evidente. Su diseño es tan increíblemente cool que parece que se va a poner unas gafas y decirte nada personal, niño, mientras se teletransporta detrás de ti y te abofetea con su espada. La Masamune, esa cosa colosal que literalmente es más grande que él. Lo decía de broma con Cloud, pero esto es que es ridículo. Los primeros villanos de Final Fantasy eran tipos colosales en armaduras colosales que al transformarse adoptaban formas de demonios más colosales todavía. Sephiroth es un cambio radical porque se ve tan genial como el protagonista, o incluso mejor, y el juego apunta en esta dirección todo el tiempo. Muchas veces se menciona a Sephiroth como el héroe que Cloud siempre quiso ser, su ídolo de pequeño, el sujeto al que todos miran con admiración. Tan absurdamente genial que nadie en su mísera vida sería capaz de siquiera ponerse en su sombra. La segunda razón va estrechamente ligada a este concepto. La historia toma el concepto de Sephiroth y lo tuerce tanto que quedamos completamente confusos respecto a quién es este misterioso hombre al que todos parecen admirar. Lo primero que vemos de Sephiroth no es precisamente tranquilizador. Entramos en las oficinas de Shinra para continuar con nuestras sanas actividades de ecoterroristas, entre las cuales está destruir la fuente de energía de todo el lugar junto a su presidente y sus empleados, pero nos topamos con que alguien se nos adelantó. En una secuencia deliciosamente aterradora, avanzamos por las oficinas siguiendo rastros de sangre esparcidos por el suelo, con una banda sonora que acompaña este sentimiento de incomodidad. ¿Quién fue capaz de hacer todo esto? Cloud dice que puede sentir a Sephiroth y que es el responsable, pero ¿quién es el tal Sephiroth? Cuando finalmente llegamos a la sala del presidente, lo encontramos apuñalado por una enorme katana y finalmente lo vemos. El hombre de la chaqueta negra que perseguiremos por todo el mundo, incesantemente en busca de respuestas, para finalmente darnos cuenta de que no es Shinra el verdadero peligro, que la verdadera amenaza es este misterioso hombre y que sus planes son muchísimo más ambiciosos y destructivos que cualquiera de nosotros hubiese podido imaginar. El juego hace un trabajo increíble construyendo la figura de Sephiroth, mostrándonos que allá donde va deja un rastro de muerte y preguntas. El aura de peligro que emana hace que queramos saber más de él, pero al mismo tiempo sepamos que acercarnos demasiado significa una muerte casi segura. Pero una vez que regresamos al pueblo natal de Cloud, empezamos a comprender sus verdaderas intenciones. Resulta que, hace muchísimos años, hubo una primera raza que pobló el planeta, los llamados Cetra. Estos seres aprendieron a usar la corriente vital y a cuidarla, y vagaron por todo el mundo en busca de la Tierra Prometida, un lugar donde la corriente vital fluía infinitamente. Pero un día llegó desde el espacio lo que sería llamado posteriormente la calamidad que cayó de los cielos, Jenova, una entidad extraterrestre parasítica que infectó a los Cetra con sus células, llevándolos al borde de la extinción. Sin embargo, estos consiguieron sellarla en el cráter del norte, de donde sería liberada miles de años después por Shinra, en su búsqueda por la misma Tierra Prometida de los Cetra. Si bien Shinra no encontró la Tierra, sí encontró esta entidad, con la cual experimentó para implantar sus células en humanos. El primer experimento exitoso fue precisamente Sephiroth.
el cual fue implantado con estas células cuando aún era un feto, pero se le escondió celosamente esta verdad. Cuando por los azares del destino, nuestro peliblanco psicópata favorito descubrió la verdad durante una misión, esta enloqueció por completo, destruyendo durante el proceso el pueblo de Cloud e hiriendo a una joven Tifa Lockhart, amiga cercana de Cloud y miembro de nuestro equipo. ¿Recuerdo lo que dije de que todos los personajes tienen algún tipo de relación con Sephiroth? Bueno, a esto me refería. Cloud, junto a su amigo Zack, enfrentaron a Sephiroth, pero este con mucha facilidad derrotó a ambos. De hecho, el pobre Cloud fue apuñalado durante la pelea, pero en un irónico giro de los acontecimientos, las células de Genova implantadas en todos los miembros del soldado, sumado a su exposición en la energía Mako, hizo que Cloud sacara fuerzas de la nada para arrojar a Sephiroth a la corriente vital, tras lo cual se le declaró oficialmente desaparecido en combate y se le dio por muerto. Sin embargo, Sephiroth no murió. Incapaz de fusionarse con la corriente vital, se vio forzado a pasar 5 largos años sin forma física, pero tampoco completamente etéreo, recorriendo la corriente vital sin cesar, observando el mundo, observando el ascenso de Shinra y planeando su regreso, que se llevaría a cabo al terminar esos 5 años y que sucede al inicio de Final Fantasy VII. Eso ya es un montonazo de información, pero el juego se encarga de irlo entregando poco a poco, dando pistas y haciéndonos vivir aquellos momentos cuando Cloud se detiene a recordar aquellos días. Pero poco a poco vamos notando que sus recuerdos no son del todo correctos, y que de alguna forma Cloud ha olvidado quién es realmente y qué fue lo que sucedió ese terrible día en Nivelle, su aldea natal. El punto aquí es que nuestro antagonista es de esos personajes sumamente profundos y bien tratados, para lo que venía siendo el estándar de la época. Sí, Kefka Palazzo de Final Fantasy VI también es un personaje interesante, y su nihilismo asesino es un punto tremendamente complejo y encaja mucho con su tema del payaso macabro, pero a Sephiroth lo vemos en sus días como héroe, lo vemos hablando y bromeando con Cloud, lo vemos siendo admirado, siendo aquel guerrero legendario de antaño, lo vemos también siendo una figura misteriosa y siniestra que asesina sin ningún miramiento ni remordimiento a inocentes. Lo vemos como aquel delirante y místico ser que busca destruir el planeta para salvar la corriente vital y viajar por el espacio fusionado con ella. Lo vemos como el hombre roto cuya vida se destruye frente a sus ojos al descubrir que todo lo que sabe es una mentira y que no es más que el macabro experimento de una corporación ambiciosa, que los monstruos que ha estado asesinando no son tan diferentes a él. El arco de Sephiroth y cómo el destino lo lleva a enfrentarse con Cloud una y otra vez es tremendamente interesante, algo que nunca fue el estándar, no hasta entonces. Final Fantasy VII es un relato de personaje. Desarrolla con cuidado y mano maestra cada uno de sus personajes, o al menos la mayoría. Pese a todo lo que he dicho, debo admitir que el juego le dedica muchísimo tiempo a algunos y muy poco a otros, lo cual es normal considerando que es un elenco bastante extenso, pero por ejemplo, Sid es un personaje egoísta, grosero y sumamente abusivo que culpa de sus errores a su ayudante, la cual casi se deja matar por él. El juego nunca jamás desarrolla esto. Sid sigue siendo el mismo cerdo egoísta durante toda la historia. En mi caso no lo usé nunca en el equipo porque se me hacía insoportable. Barret es un icono del juego y es fácil encariñarse con él, pero cumple su arco de personaje y el juego se olvida de él por completo. Lo mismo pasa con Red 13 y Kite Sid, aunque este último tiene bastante más relevancia de la que aparenta en un inicio. Los pobres Yuffie y infinitos Magechi se quedan todo el tiempo apartados de la trama principal porque son personajes opcionales y se tuvo que recurrir a spin-offs para tratarlos decentemente. Aunque claro, a Vincent le dieron el equivalente de Shadow the Hedgehog y pasó lo que pasó. El juego se centra principalmente en Cloud, Tifa y Aeris, no solo porque son un triángulo amoroso muy doloroso, sino que también son los personajes más relacionados con la trama de Sephiroth, el pasado de Cloud y los Cetra, respectivamente. Lo cual me daría pie para hablar de Aeris, pero prefiero que lo descubran ustedes mismos. Aeris es un personaje maravilloso, una demostración de que se puede hacer un personaje femenino enamorado sin que se vuelva una idiota que solo sabe seguir al prota de un lado a otro diciendo frases vergonzosas en tono agudo para hacerse la kawaii. Sé que la he ignorado casi por completo en este análisis, pero es que la verdad es que Aeris merece ser descubierta en persona. Es de los mejores personajes del juego, y el juego no escasea en buenos personajes, así que ya se hacen una idea. Me falta algo... por supuesto. La banda sonora de Nobuo Uematsu es una de las bandas sonoras originales más icónicas existentes. Desde la energía dramática de Let the Battles Begin, el poderoso sentimiento de lucha en Those Who Fight, el inquietante y misterioso tono de Genova, y por supuesto, aquel aterrador sentimiento de estar enfrentando a un ser superior que evoca One Winged Angel, son solo muestras del genio del señor Uematsu, uno de los mejores compositores que ha conocido el medio. Entonces, tenemos el uso de técnicas cinematográficas, la trama profunda y original, el excelente tratamiento de los personajes y sus planteamientos nunca antes vistos. La increíble banda sonora... ¿Qué falta? Claro, el juego. En cuanto a jugabilidad, el juego está bien. Es divertido, satisfactorio y premia mucho al jugador que sabe usar sus sistemas. La materia que te permite hacer magia no solo da nuevos comandos y habilidades, sino que hace variar las estadísticas de tus personajes y saber gestionarlos o encontrarlas más raras es una tarea laboriosa pero que recompensa muchísimo.
Los combates requieren lo justo de estrategia y se pueden hacer cosas realmente interesantes con su sistema, pero lo mejor, desde luego, es el cambio gráfico. La cámara gira y toma ángulos diferentes. Tanto los personajes como los enemigos tienen diferentes posiciones y animaciones para todos sus ataques y hechizos, y el ritmo del combate va cambiando y alterándose. Y algunos combates, sobre todo los opcionales y al final del juego, pueden ser realmente tensos y adrenalínicos, gracias a toda esta retroalimentación visual. ¿Y todo esto hizo el juego digno de ser imitado? Final Fantasy VII cambió el medio para siempre. Los RPG se volvieron cada vez más ambiciosos. Se intentó por activa y por pasiva crear personajes con los que las personas se identificaran, tramas enrevesadas y complejas con nuevos tipos de fantasía. Los escenarios detallados y sumamente complejos se volvieron el ideal al cual aspirar. La banda sonora dinámica y cambiante, menos inspirada en la música clásica y más en el rock y los coros, se volvieron la regla general. Pero lo más importante, el RPG dejó de ser un género de nicho. Ahora todos sabían que era el RPG, todos querían jugar RPGs. Desde aquí nacieron nuevas innovaciones, empezó a mezclarse con otros géneros, y así nació el Action RPG, el Tactic RPG y más nuevas ramificaciones. Final Fantasy VII es un clasicazo de pleno derecho, y recomiendo encarecidamente que lo pruebes al menos una vez. Y hey, dentro de poco será el remake por si tus ojos son extra sensibles a los píxeles como puños. Así que, en conclusión, eso sería este análisis de Final Fantasy VII. Creo realmente que es un juegazo, creo realmente que es un clásico de pleno derecho y creo también que deberían jugarlo, totalmente. No estaba muy seguro de cómo hacer este video, no tampoco estaba muy seguro de si iba a finalmente decidirme hacerlo o no, pero estoy bastante feliz con el resultado y creo que también estoy bastante feliz con que ustedes lo disfruten y que le den like si es así y se suscriben también para más videos así. Eso es todo por mi parte, he sido Artus y hasta luego. Si lo piensas detenidamente, Final Fantasy VII es como Dark Souls.